Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos. Llegamos al último capítulo del libro de Apocalipsis. Aquí en este capítulo vamos a encontrar, digamos, un pequeño resumen de el tiempo del milenio, de la eternidad ya con Cristo y una cantidad de información maravillosa que el Espíritu Santo permitió que fuese escrita para que nosotros entendiésemos las cosas que Jesucristo quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Así que vamos a orar y vamos a iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, Padre amado, para pedir tu preciosa bendición, para pedirte que por medio de tu Espíritu Santo nos des el entendimiento y el discernimiento y la comprensión para entender la profecía, Señor, para entender lo que va a suceder, la historia del futuro, Señor. Danos, Señor, esa fe que derriba montañas, Señor, que cree en ti, Señor, que se fortalece al ver cómo la historia va aclarando cada parte de la profecía como el intérprete profesional, Señor. Pedimos, amado Señor, que nos des fe en tu palabra, Señor, que nos des solidez espiritual, Padre nuestro. Sabemos, Señor, que todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. Solo en ti, Señor, se puede confiar. Ayúdanos, Señor, a tener una fe firme y sólida en ti, Señor. Tu palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pedimos, amado Señor, que nos llenes de tu divina presencia, que nos bendigas y que nos ayudes, oh precioso Dios. Oramos, Señor, por la vida de Ismael Vaquero, Padre Celestial, porque le hicieron una operación en su cabeza, en su cráneo. Y pedimos, Señor, por su recuperación, Señor Jesús. Porque sabemos, Señor, que la vida es un don de Dios. Tú eres el dador de la vida. No hay nada difícil para ti, Señor. Oramos, Padre Santo, pidiendo la sanidad, Señor, y la salud de este hombre, Padre Celestial, tu Hijo, tu siervo, Padre amado. Y lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. De igual manera colocamos, Señor, en tus manos toda necesidad, Padre nuestro. Sé propicio a cada uno de nosotros y conforme a tu inmensa bondad y misericordia, socórrenos dándonos, Señor, tu ayuda, Padre Celestial. Ayúdanos a entender tu palabra y bendícenos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Este es el último capítulo y muchas veces lo mejor se deja para el final. Este capítulo es un capítulo lleno de enseñanzas maravillosas, enseñanzas un poquito difíciles de entender, pero que si tenemos fe nos facilitará muchísimo las cosas. Entonces, si iniciamos el versículo 1, dice, después de esto, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Tenemos algo maravilloso, una de las cosas que el mundo entero está haciendo, un poquito de conciencia y viendo cómo está destruyendo las fuentes de agua, y el agua es vida, y sin agua realmente este planeta perecería. Hay algo especial acá, muy especial y muy maravilloso, y es que cuando venga Jesucristo, no solo vendrá Jesucristo, vendrán muchas cosas nuevas y maravillosas, entre ellas un maravilloso río de agua de vida. Entonces vamos a iluminar este versículo en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, Zacarías 13. No, perdón, vamos primero a Ezequiel 43 del 1 al 12. Primero a Ezequiel 43 del 1 al 12. Zacarías lo leemos ahorita. Ezequiel 47, estoy viendo mal, estoy viendo otros versículos que tengo más abajo. Ezequiel 47 del versículos del 1 al 12, y nos habla maravillosamente sobre las aguas salutíferas, o sea, aguas que dan vida, aguas que dan salud. Y estas aguas son aguas que cuando el Cordero llegue, manarán en Jerusalén y manarán del templo. Sabemos que Jerusalén es un desierto, que a ese desierto solo le falta ¿qué? Agua para que produzca.
Mira lo que nos dice acá en Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí las aguas salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Las aguas salían por debajo y salían, dice el versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior y fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Lado derecho, la mano derecha, es la mano de bendecir, la mano de gracia y de bendición. Tiene un significado muy especial la mano derecha, porque los judíos en su cultura, generalmente o en el Antiguo Testamento, se limpiaban, se hacían sus aseos personales con la mano izquierda, y los saludos se hacían con la mano derecha. Entonces, eso es. Versículo 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Vemos que cada vez hay más aguas. Es difícil pensar que vamos a ver en Jerusalén el templo de Dios y que va a salir un resumidero de agua debajo del umbral de la puerta de la entrada del lado derecho, y que va a salir, pero lo que estamos viendo en este momento es más difícil de creer. O sea, primero pasó y el agua estaba a los tobillos, después pasó y estaba a las rodillas, después pasó y ya, ¿cómo va? Cada vez es mayor. ¿Cómo puede ser que ese resumidero tan pequeño esté produciendo tanta agua? No es natural. Pero es agua normal, sí, más que normal. Es agua maravillosa, pero es poder de Dios. Eso es milagro. Dice, midió otros 1000 y era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ya es algo impresionante, es un río. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Nos va a decir en Apocalipsis más adelante qué clase de árboles son. También son árboles que podríamos decir árboles milagrosos. ¿Qué clase de árboles se van a dar al lado y lado de la ribera del río? El árbol de la vida. Esos son los árboles. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a leer. El árbol de la vida es un árbol especial que produce 12 frutos. Los frutos son para que la gente coma, y las hojas del árbol para que se curen todas las enfermedades. Entonces seguimos acá. Dice, y volviendo yo, versículo 7, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Estas aguas salen de Jerusalén y van a dar al mar muerto, y el mar muerto va a resucitar. ¿Cómo puede ser eso posible? No hay nada imposible para ¿quién? Para Dios. Y vamos a seguir leyendo porque todavía hay cosas más grandes acá. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Endagai hasta en Aglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se
sanearán, quedarán para salinas. O sea, ¿qué es el Mar Rojo? Perdón, ¿qué es el Mar Muerto? Es un mar que es supremamente salado, allá no se hunde nadie. ¿Cuánta agua necesita el Mar Muerto para que se recupere? Bueno, haciendo un promedio en agua para que esa agua deje de ser tan salubre, eso es una cantidad inmensa. Eso es imposible. Por eso esto es un milagro. Entra mucha agua y son aguas salutíferas, son aguas que van a dar vida. Esa región volverá a reverdecer, ¿como cuándo? Como cuando estaba por esos lugares, ¿qué? El paraíso. ¿De quién? De Dios. Porque Dios hace cosas maravillosas y es lo que estamos allí. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Así, a su tiempo, madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja, ¿para qué? Para medicina. Aquí tenemos Dios, Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios, el proveedor de las necesidades. ¿Qué va a ocurrir después de la tribulación y de la gran tribulación? Pues después de tantas guerras, después de tanto oscurantismo, después de un gobierno de tanta maldad, de tanta corrupción, pues lo que menos va a haber es comida. Aparecerá mágicamente estos árboles de formas prodigiosas y llenarán a la tierra santa, a Jerusalén, ¿de qué? De comida. Así que si en alguna parte del mundo hay hambre, ¿a dónde apuntan para ir? A Jerusalén. ¿Y qué hay allá? Comida en abundancia. ¿Y qué más? Y las hojitas del árbol de la vida, ¿para qué sirven? Para curar todas las enfermedades. Así que si alguien está enfermo, ¿a dónde debe ir para sanarse? A Jerusalén. Entonces, todo esto es parte de la maravillosa gracia de Dios. Volvemos a Apocalipsis, dice el versículo 2. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, aquí está el versículo 2, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué clase de árbol es ese? ¿Qué semilla tan maravillosa? O sea que produce 12 frutos y cada mes da fruto, o sea que todo el año está lleno ¿de qué? De fruto. De fruto. ¿Dónde está ese árbol? En el paraíso de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa la bondad, la gracia, el amor, la misericordia. ¿De quién? De Dios. Dios suple nuestras necesidades. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vamos a estudiar este versículo 3. Dice, y no habrá más maldición. Lo primero que debemos entender es a qué se está refiriendo con no habrá más maldición y a qué maldición se está refiriendo acá. Para eso hay que ir al libro de Génesis, al libro de los orígenes, y leemos en Génesis 3:17, vamos a Génesis 3:17. Génesis capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente, Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con sudor comerás de ella, todo lo de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado de Adán y Eva. ¿Qué trajo? Maldición. La tierra fue maldita. ¿Qué le dijo Dios a la tierra? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo es que la tierra es maldita? Cuando Dios creó el paraíso, cuando Dios creó todas las cosas, los animales eran vegetarianos. ¿Todos? Todos eran vegetarianos. No había depredadores. Pero el pecado trajo todas esas consecuencias de maldad, pero luego la tierra será liberada de esta
maldición. ¿En dónde encontramos esto? Romanos capítulo 8, versículo 19. En Romanos 8, 19 nos habla acerca del futuro, o sea, del tiempo del milenio de Dios, Romanos 8, 19, cuando el reino de Dios y la respuesta a una parte maravillosa del Padre nuestro que dice, venga a nosotros, tu reino se dé en el tiempo de los 1000 años del reinado de Cristo. Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo será la manifestación de los hijos de Dios? Cuando los hijos de Dios gobernemos la tierra. ¡Ay! ¿Hurra política? No, no es política. No es política. Es la teocracia en donde el gobierno de Dios es impuesto, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. Entonces Dios impondrá su gobierno, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? Dice que el león como el buey comerá paja, el niño extenderá su mano sobre la cueva del aspid, jugará con la serpiente, nadie hará daño en la tierra. La serpiente como la lombriz comerá ¿qué? Tierra. ¿Qué es eso? Esa es que la tierra será liberada de la maldición de corrupción que se le había dado ¿cuándo? Cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén. Pero el hombre, el segundo Adán o el postrer Adán, viene y quita esa maldición. Seguimos en Apocalipsis, versículo 3, dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Esto es algo maravilloso. Sus siervos le servirán. Se refiere a los siervos de Dios, pero se refiere a un remanente del pueblo judío. Se refiere al pueblo de Israel. Se refiere al nuevo pacto que Jesucristo hará con los judíos. Pero está el pacto del Antiguo Testamento, el pacto de la ley, habrá uno nuevo. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto lo podemos leer en Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31. Vamos al Antiguo Testamento, libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. En Jeremías 31, 31 dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que no se engañe, este nuevo pacto es exclusivamente ¿para quién? Para los judíos. ¿Solo para ellos? Solo para ellos. ¿Y por qué para nosotros no, mi amado hermano? Porque nos han dado ¿cuántos años de gracia? Vamos llegando al 2020, en donde la gracia de Dios ha reposado sobre el pueblo, ¿qué? Gentil. Entonces seguimos acá. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es esto? Otro prodigio milagroso y sobrenatural en el cual los judíos que sobrevivan y que sean tenidos por dignos recibirán un milagro. ¿Cuál milagro? Serán los maestros en el tiempo del milenio. Ellos entenderán maravillosamente y recitarán desde el Génesis hasta el Apocalipsis toda la Biblia. Y no solo la recitarán.
Cuando en sus lenguas y en sus mentes mencionen cualquier libro de la Biblia, lo sabrán explicar magistralmente. Ese es el nuevo pacto. Y se cumplirá el propósito de Dios, que el pueblo judío será ¿qué? Luz, ¿a qué? A las naciones. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces seguimos acá. Dice el versículo 34, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué maravilloso es eso. Eso se refiere a que solo los judíos no van a tener necesidad de que nadie les enseñe, porque ellos van a ser los maestros. Porque ellos van a ser los sacerdotes de Dios. Y ellos tendrán de parte de Dios ese honor y esa honra de poder hablar magistralmente la palabra de Dios. ¿Y toda qué? Trazada perfectamente. Ese es el nuevo pacto. Volvemos a nuestro estudio en Apocalipsis. Dice Apocalipsis en el versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué quiere decir esto? La redención del pueblo judío. Ningún judío se torcerá. El remanente de Israel será santo, consagrado a Dios, fiel al Señor. Y esto es lo que dice. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Eso qué es? Ese es el sello de Dios. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora vamos a intentar entender lo que va a pasar cuando vengan todos los juicios que están escritos en el Apocalipsis, cuando el mundo quede completamente a oscuras. ¿Qué pasará con la electricidad? ¿Qué pasará con los celulares? ¿Qué pasará con el televisor, con la red de internet? ¿Qué pasará con todo eso? Nada de eso. Usted se imagina el privilegio en el milenio que Israel, como cuando anduvo por el desierto, que la columna de fuego subía desde el tabernáculo e iluminaba todo el campamento de Israel. ¿Sabe qué estará o quién estará sobre Israel? Sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén reposará la nueva Jerusalén. ¿Y cómo es esa ciudad? Esa es una ciudad diáfana, transparente, iluminada con la luz de ¿quién? Con la gloria del Cordero. O sea que eso es una lámpara. Eso es una lámpara. ¿Y qué va a pasar de noche? El único pueblo en la tierra que tendrá luz del sol y de noche, luz también de Dios, ¿cuál es? Israel. O sea que se puede llegar a Israel de noche, no hay problema en llegar de noche. ¿Por qué? Porque no hay noche. Ellos están siempre iluminados. Bendiciones que Dios tiene allí para su pueblo. Luego nos viene a hablar acá de otro tema especial, y es la venida de Cristo está cerca. Versículo 6 me dijo estas palabras: son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué dice Apocalipsis? Las cosas que deben suceder pronto. Y tenemos una pequeña pregunta, y es, pero ¿cómo es que todo esto va a ocurrir y que nadie se va a dar cuenta? Sí. Vamos un momentito a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. En segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice lo siguiente, segunda Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De qué inicuo está hablando? Del anticristo. ¿Qué va a pasar cuando el anticristo aparezca en el escenario mundial? La gente lo va a aplaudir, la gente quedará convencida. ¿Qué van a gritar? Ese es, ese es. ¿Por qué?
Sigamos leyendo. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Jesucristo nos dijo algo muy importante y nosotros no lo hemos tenido en cuenta. ¿Qué es? Porque por fe andamos y no por qué, y no por vista. ¿Por qué advirtió Jesucristo esto? Porque la iglesia cristiana de los últimos tiempos iba a caminar más, ¿por qué? Por vista que por fe. ¿Qué es lo que la gran mayoría del pueblo cristiano quiere ver? Milagros. ¿Y qué quiere oír? Prosperidad y riqueza y éxito. Eso es lo que quiere. ¿Qué va a ofrecer Satanás? Exactamente eso. Y entonces la gente, ¿qué va a decir? Ese es. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no quisieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no era quien llenaba sus expectativas. ¿Y quién sí las puede llenar? Nuestras expectativas de egoísmo, vanidad, placer, pecado. ¿Quién las puede llenar? Satanás. Entonces nos sigue diciendo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es esto? ¿Por qué el mundo entero será engañado? Porque querrá ser engañado. Porque Satanás les presentará lo que todos quieren ver y lo que quieren oír. Seguimos en Apocalipsis. Dice el versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí tenemos un tema bastante complicado y que lo vamos a seguir más adelante viendo y explicando. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La profecía. Hasta películas se han hecho acerca de la profecía. Y muchos cristianos andan de iglesia en iglesia porque es que aquí sí se da profecía. Pero lea bien. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Quién es el Cordero de Dios? Dice, ¿la profecía de qué o de quién? De este libro. No se confunda, no se equivoque. Es la profecía bíblica, la profecía de Jesucristo, la profecía de la verdad absoluta de Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué pasa aquí? Una actitud muy humana. ¿Qué quiere decir esta actitud muy humana de Juan? Dice la palabra de Dios, el que se cree firme, mire que no caiga. Juan está maravillado de lo que este ángel le ha revelado y es asombroso, y en su asombro tan grande está dejándose llevar por sus emociones. Y entonces este ángel es tan poderoso, tan grande y todo lo que le ha mostrado. Entonces este ángel es digno de adoración. No se equivoque. Solo Dios es digno ¿de qué? De la adoración. ¿Qué pasa? Versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y los que guardan las palabras, ¿de qué? De este libro. Qué maravilla cómo se cierra un énfasis recurrente, ¿en qué? En las palabras de la profecía, ¿de dónde? De este libro. Y todavía falta más. Y le responde el ángel, ¿qué le dice? Adora, ¿a quién? A Dios. Un ángel de Dios no recibe adoración. ¿Cuándo? Nunca. Un demonio sí recibe adoración. Por eso Jesucristo le dijo a Satanás, cuando Satanás en Mateo capítulo 4 le tienta y le dice, todo esto te daré, facilito Jesús, si postrado ante mí me adorares. ¿Qué le contestó Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él
servirás. Entonces seguimos acá. Dice, versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No encubras. Escribe las palabras de la profecía de este libro, porque todo esto tiene que cumplir y el tiempo está cerca. Si estaba cerca hace 2020 años, hoy 2020 años, 2019 años después, ¿será que está más cerca? Indiscutiblemente está más cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir esto? Viva su vida como usted quiera, pero sepa que todos rendiremos cuentas a Dios. Eclesiastés, Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Versículo 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire bien lo que hace. Mire bien las decisiones que tome en su vida. ¿Por qué? Porque cada uno recibirá lo que se merece de parte de Dios. Yo soy el alfa y el omega, la primera y la última letra, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Para entrar por las puertas en la ciudad, lavan sus ropas. Significa pureza y santidad. Lavan sus ropas en el torrente de la sangre del Cordero cuando confesamos nuestros pecados y venimos a Él arrepentidos y obedecemos su palabra. Versículo 14, versículo 15, los excluidos, entonces nos dice en el versículo 15, los que no entrarán al reino de los cielos, mas los perros estarán fuera. ¿Qué tiene de malo el perro? Luego el perro no dicen que es el mejor amigo del hombre. Luego, ¿qué referencia tiene la Biblia acerca de los perros? Regularmente el perro come mucho y después, ¿qué? Después de que se llena demasiado, vomita y después vuelve y come y a veces vuelve y vomita. A eso se refiere. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces nosotros no valoramos el precioso nombre y el precioso Dios que ha extendido su mano para decirnos, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Se refiere hechicería a todo tipo de adivinación, a todo tipo de ¿qué? A veces la gente no sale de su casa sin leer el horóscopo. Todo eso viene de la misma fuente. Los fornicarios, aquellos que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Pero ¿por qué Dios es tan anticuado? Porque es así y no va a cambiar. Cada uno manda en su casa y este universo le pertenece a Dios y Él pone las reglas. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Tenemos hoy día la mintomanía, toda la gente miente, hay mentiritas piadosas, mentiritas blancas, mentiritas de todos los colores, mentiritas justas, mentiritas necesarias, mentiritas piadosas, mejor dicho, hay de todos los sabores. Mentira es mentira. Y el mentiroso es Satanás. Y el que hace lo malo no es hijo de Dios. Versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Qué maravilloso es este versículo. ¿Qué está diciendo? En las iglesias se enseña la palabra de Dios, que es el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué se debe hacer en la iglesia? Estudiar la palabra del Señor y hablar de Él. Yo soy la raíz del linaje de David. Qué maravilloso es entender. ¿Qué es eso? Yo soy la raíz del linaje de David. ¿Qué dice Jesús? Yo soy judío. Muchas iglesias no lo han entendido. Muchas iglesias
Vergonzosa y osadamente hablan mal del pueblo judío y no han entendido que nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, ¿qué es? Es judío. Y por ende debemos respetar y orar por la paz de Jerusalén. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Qué verso tan precioso. El espíritu de Dios y la esposa dicen, ven. Cuando escuchamos hablar que el rapto de la iglesia está muy cerca, que Jesucristo va a venir, ¿qué decimos nosotros? No, Señor, Señor, demórese unos 20 añitos más, que tengo unos torciditos para hacer. Vendrá como ladrón en la noche. Vendrá sin aviso. Y el que esté preparado se irá, y el que no esté preparado se quedará. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué es esto? Libre albedrío. ¿Qué significa? Es tu decisión, tu salvación. ¿Quieres ser salvo? Obedece. Al cielo no entrará nadie obligado. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Qué maravilloso es Dios, qué claro. ¿Cuánta gente hay siguiendo profecías equivocadas? ¿Cuál es la profecía respaldada 100% por Dios? La profecía de este libro, ninguna otra. La profecía de este libro. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué significa eso? No se debe añadir. Pero es que yo tengo la revelación que me acabó de dar el Espíritu Santo, pero es que yo tengo la última. No hay más. Está cerrado. Está sellado el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál es el escrito más importante que hay de mí en el reino de los cielos? Mi nombre en el libro de la vida. Si yo llego a decir que ciertos libros no son inspirados, o no se deben estudiar, o no se deben leer, o que yo anulo cierta parte de la palabra de Dios, ¿qué dice? Dios quitará mi nombre del libro de la vida. Ni se puede añadir, ni se puede quitar. No se debe. Bajo castigo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Este libro termina con una exhortación maravillosa y unas palabras de ánimo. No me demoro. Y el Señor está a punto de venir. Mire que antiguamente se decía que Rusia iba a repotenciarse como potencia, que Rusia... Y donde decía, pero Rusia está quebrada. ¿Pero Rusia qué? ¿Qué está pasando? Ante nuestros ojos. Que iba a haber una coalición entre Rusia, los países árabes y China para invadir a Israel, ya está hecha. En cualquier momento eso puede ocurrir. Aunque nosotros sabemos cuándo ocurrirá. Ocurrirá al final de la gran tribulación, cuando ellos piensen que ya Israel está perdido, pero el reloj de Dios es perfecto. Los tiempos de Dios están diseñados maravillosamente. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No vamos a terminar ahí, vamos a terminar en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 15, 10. En 1 Corintios 15, 10 el apóstol Pablo nos habla acerca de un tema maravilloso, el cual es la gracia de Cristo sobre nosotros. 1 Corintios 15, versículo 10, dice: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Hay gracia que no sirve
de nada. La gracia que no da fruto es una desgracia. Pero la gracia que produce fruto, Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. La gracia que produce fruto, la vida de un cristiano regenerada, renacida y vivida bajo la obediencia, produce frutos que engrandecen el nombre de Dios. Cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, el cielo se abrió y una voz del cielo dijo, ¿qué dijo? He ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En qué se complace Dios? En frutos de fe y de obediencia. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de terminar este maravilloso libro, Señor. Un libro precioso que nos habla acerca de la necedad del corazón nuestro y de la gracia abundante de nuestro Dios, de su amor, de su misericordia y de su bondad que cada vez dará una y otra oportunidad para que le conozcamos. Pero no es sabio esperar a que sea demasiado tarde. Bendícenos, amado Padre, dándonos, Señor, fe en tu preciosa palabra. Permite, amado Dios, que aprendamos, Señor, a conocerla, a entenderla, pero lo más importante, a obedecerla. Gracias te damos, Padre Celestial, por todo lo que haces, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque decidiste entregar a tu unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Danos, Señor, un corazón que ame obedecer, que se deleite, Señor, en honrarte, en servirte. Como Pablo le escribe a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Utilizarla para tu provecho, para tu salvación, viviendo la fe que predicamos. Gracias te damos en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.